Doncs el podcast de hoy hablará sobre la educación para la libertad y el derecho a migrar, y lo haremos junto a la persona invitada, que es Ángeles Sher de la organización Open Arms. Así que ahora le vamos a dar paso. A ver si va bien. Hola. Sí, hola Ángeles, ¿qué tal? Bien. A ver si se me aguanta esto bien. Vale. Espera. Sí, me aguanta. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Vamos muy rojo open, ¿eh? Ay, sí, vamos corporativas las dos. Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Bien. El Sant Jordi. Aquí en casa. El Sant Jordi recluidos en casa. Caserillo. Sí, casero. Pues muy bien. Si quieres, explícanos un poquito, por qué formas parte de la organización Open Arms, y poner un poco, seguro que todo el mundo ya conoce Open Arms, pero bueno, para si hay alguien que no lo conozca, y cuáles son los objetivos y los niveles de actuación. Sí. Vale. Bueno, pues Open Arms es una organización que empezó a trabajar en 2015 en Lesbos, a raíz de la llegada masiva de pateras que llegaban desde Turquía. Y bueno, nosotros principalmente nuestro trabajo es proteger por presencia en el mar, denunciar cuál es la situación, y luego tenemos la parte de sensibilización, que es la parte que hacemos en escuelas, entidades, bueno, donde nos llaman básicamente. Y es donde contamos eso, qué es lo que está sucediendo en el mar, pero además trabajamos el proyecto que luego desarrollaremos de Educación para la Libertad. Muy bien. ¿Cuándo empezaste tú a colaborar con ellos y cuál fue tu motivación o interés? Sí, yo empecé hace 3 años y medio. Yo venía del mundo del rescate animal, y cuando empecé a ver, como todos, la llegada masiva de embarcaciones, pues me empecé a mover para mandar cosas para Lesbos, para la gente que estaba llegando, y en ese momento no había apenas organizaciones en la isla. Entonces me puse en contacto con la única organización que vi que era de aquí, de Barcelona, y me ofrecí para colaborar en lo que fuera. Y a raíz de eso, somos una organización muy pequeñita que tiene 4 años y medio de vida. Claro. Hacemos mucho ruido, pero somos muy pequeños. Hombre, se hace ruido. Sí. ¿Y qué has ido haciendo en la organización? ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta día de hoy? Yo empecé como voluntaria, eso, llevo 3 años y medio, y el año pasado, hace año y medio, después de volver de una misión, pues me contrataron para empezar el proyecto pedagógico que íbamos a llevar a Senegal. Entonces vamos a trabajar allí con 3 organizaciones, y yo tenía que preparar una guía pedagógica para estas organizaciones y para hacer después una campaña de sensibilización. Después de esto, viendo que nosotros dábamos charlas a colectivos, a entidades, incluso íbamos a las escuelas, como voluntarios, cuando volvíamos de misión teníamos la responsabilidad de ir a contar qué es lo que estaba sucediendo. A raíz de eso, y para llegar a los más pequeños, el año pasado, después de hacer la guía de Senegal, empecé a escribir una guía pedagógica que incluyera a los más pequeñitos también. Entonces empezamos Educación para la Libertad, que es una metodología que empieza a los 3 años. Nosotros queremos, dentro de este proyecto educativo, que los más pequeños sean capaces de cribar ellos mismos informaciones que les llegan. Queremos niños que no tengan un discurso aprendido, sino niños que sean capaces de pensar por sí mismos. Con este proyecto no solo contamos nuestro trabajo en el mar y nuestro trabajo en Senegal con las otras entidades, sino que además trabajamos la empatía, los derechos humanos y, sobre todo, lo que os digo, fomentamos el pensamiento crítico. De hecho, nosotros cuando vamos a las escuelas les decimos que lo tienen que cuestionar todo, incluso a nosotras mismas. Ahí está. Sí, esa es una de las claves, el que haya autoevaluación. Cuando me pasaste el proyecto, cuando lo leí, sí. Nos sentimos bastante identificadas, porque esa parte de autoevaluación constante, ¿no? De lo estamos haciendo bien, escuchar feedbacks, escuchar que ellos mismos tengan ese espíritu crítico, incluso con la persona que le da la información, ¿no? Que es el referente.
Sí. Nosotros les decimos, nosotros no tenemos la verdad absoluta, lo que tenemos es cierta información porque estamos haciendo este trabajo, pero nos tenéis que cuestionar a nosotros también y cuestionar incluso eso a quienes tenéis en casa, a vuestros maestros, y que vosotros mismos seáis capaces de encontrar la información, de poder cribar cuando llega un discurso de estos feos del odio, que es lo que últimamente se oye por ahí, y los niños acaban repitiendo porque como no piensan en lo que están diciendo, pues lo repiten como loritos, pues es por eso mismo. Creemos también que es fundamental desde la escuela volver a la educación en valores. Sí, entonces, y lo que comentábamos también el otro día, que son esponjas para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que también pueden absorber valores, ¿no? De más interculturales. Totalmente. Claro. Y desde muy pequeñitos, o sea, la cosa de no les hablamos a los más pequeños de ciertas cosas porque los vamos a proteger, eso es una falacia y acaba haciéndoles daño. Entonces, si tú desde chiquititos acabas hablando de absolutamente de todo con cariño y adaptado a las edades, evidentemente los niños no son tontos, son pequeñitos, ¿no? Claro. Entonces, tú les vas dando la información que eso, que los va a ir formando como los humanos, los adultos, que serán el futuro. ¿No? Yo tengo mucha fe en el proyecto y mucha fe sobre todo en los más pequeños porque van a ser los que hagan el cambio. Nosotros ahora estamos de paso ya, pero para esto también es importante que esté involucrada toda la comunidad educativa, o sea, los maestros y luego los padres. Por eso dentro del proyecto lo que hacemos es darle la charla a los maestros a principio de curso, dar la charla para todos los alumnos y las alumnas de la escuela y cuando acabamos con todos ellos, entonces damos la charla a los padres. Para completar el círculo, ¿no? Claro, y asegurar que... Absolutamente, para que sean todos los actores los que están involucrados en este cambio. Entonces, bueno... ¿Cómo habéis notado vosotros cómo reciben los niños este aprendizaje? Porque quieras o no es algo que choca un poco con el sistema educativo que tenemos, ¿no? Ese aprendizaje de valor, ojalá estuviera ya incorporado, ¿no? Pero los valores que trabajáis de empatía, de interculturalidad, no es algo que se aprenda como asignatura obligatoria, ¿no? Que a lo mejor están... Sí, debería ser. Debería ser. Está muy bien lo de la educación formal, pero también tiene que haber la parte de formarnos como buenas personas. Entonces es importante la información que les das desde muy pequeños. Yo creo que está habiendo un cambio ahora en los más pequeños, que ha habido como un boom, que hemos pasado de como 2 generaciones que estaban como dormidas completamente y no reaccionaban a absolutamente nada y había como una impasibilidad absoluta al dolor ajeno, al que te quedaba lejos, y ahora es como que están recibiendo esto como, ups, cuidado, porque hoy son ellos, mañana igual somos nosotros. Entonces, en el momento en el que tú aprendes a ponerte en los zapatos del otro, es cuando empiezas a hacer un cambio. La empatía como clave, ¿no? de la unión. Sí, absolutamente. Y luego el tema de que esto hemos tenido ahí un poco de rifirrafe con algún maestro, el tema de las aulas de acogida que el otro día te comentaba. Para mí no son aulas de acogida, bueno, para mí y mis compañeros, son aulas que segregan. Si tú a un niño que llega de fuera lo introduces en la clase directamente y haces que sea la clase quien lo acoja, los niños lo van a tener como algo normal. En el momento en el que tú a esos niños los sientas en una clase aparte, o bien porque vienen de países, yo qué sé, de cualquier país, da igual, porque hablan otro idioma, porque tienen otra cultura, lo que sea, los sientas aparte, entonces ya los estás etiquetando, es el diferente, es el diferente y ya lo vamos a mirar como que es el diferente, entonces ya no va con nosotros. Si tú a ese niño lo pones como un niño más, porque es lo que es, un niño más, que viene de otro lado, sí, como todos, lo metes dentro de esa clase y los niños hacen esa parte de acogida de preguntarle, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y qué te gusta jugar en tu país? ¿O qué te gusta comer? Si mañana traes algo y compartimos y comemos algo rico cada uno de un lado y entonces... O sea, como enriquecimiento, ¿no? Absolutamente, no van a hacer la diferencia. La diferencia la estamos haciendo todo el tiempo los adultos. Entonces, cuidado, porque el problema yo creo que lo tenemos los adultos, no los niños.
sí, sí. Entonces hay que cambiar mentalidades. Por eso te decía que es importante hacer las charlas con los niños, pero también involucrar a los maestros y a los padres. Porque luego esos niños se van a casa con eso, con una idea y preguntan algo y a lo mejor los padres están como fuera de juego. Cortan todo lo que se ha ido haciendo, absolutamente, ¿no? Y no se están involucrando tampoco. Entonces creemos que es importante. Muy bien. ¿Y el proyecto que teníais con Senegal? Sí. El de origen, ¿no? ¿Era? Tenéis. Sí. ¿Lo hacéis? Explícanos así brevemente un poco en qué consiste. Con 3 entidades de allí. La fase 1 la empezamos el año pasado y entonces consistía en Embur, al sur de Dakar, que es un puerto de salida muy grande, trabajar con una entidad de allí, y lo que hicimos fue formar a 15 personas que serían los capitanes de la información, capitanes y capitanas, perdón, de la información, y estas mismas personas con una formación determinada, mínima, serían los que dan las campañas de sensibilización en sus comunidades. ¿Qué quiere decir campañas de sensibilización? Pues después de oír muchas historias en el barco y de ver la falta de información que tiene la gente cuando emprende esa ruta de manera irregular, vimos la necesidad de darles esa información que nosotros teníamos de primera mano. Entonces, lo que hacemos es llevarles esa información previamente, donde hay cursos, la gente va a formarse allí. Cualquiera de la comunidad puede ir a formarse allí. Creemos que la educación debe ser universal y gratuita. Entonces, cualquiera tiene el derecho de ir a estudiar allí libremente. Sí. Y bien. Además les contamos toda la otra parte, toda la parte de la salida de manera irregular. Bueno, luego hablaremos del tema de la noticia del coronavirus, pero ¿cómo están viviendo ellos pues la pandemia desde ahí? Si tenéis contacto. Nosotros tenemos ahora todo, el trabajo con las entidades de allí parado, porque igual que nosotros, ellos están ocupando eso de contener la pandemia en sus países. De hecho, la persona que nosotros tenemos allí, que es la que coordina, ha vuelto aquí. Ella está instalada, ella vive en Senegal, pero ha tenido que volver aquí, porque sucede igual que aquí. Lo que pasa es que igual tienen menos medios, menos agua, entonces cuidado. Vale. Y también lo comentamos otro día, que está sucediendo, evidentemente no quiero sacar importancia a la pandemia que estamos viviendo para nada, pero quizá todo lo que sale en los medios que nos reflejan como si el mundo solo hubiera pandemia, pero están pasando muchas otras cosas en el Mediterráneo, ¿no? Que nos están reflejando. No, y se están dejando de lado. Entonces, como siempre, nos estamos mirando el ombligo y nos estamos olvidando que la gente sigue huyendo de esos países y que ahora no solo tienen una pandemia igual que nosotros, sino que están huyendo de Libia, donde sigue habiendo guerra, están huyendo del horror. Entonces, tal vez deberíamos dejar de mirarnos un poco el ombligo y empezar a mirar otra vez al mar. De hecho, la semana pasada había 2 embarcaciones, Aitamar y Yarancurri, paradas con gente a bordo. Y como todo el mundo se estaba mirando el ombligo con el tema del coronavirus, nadie estaba pensando, pero hay un montón de gente ahí a bordo y no los están desembarcando. No solo eso, sino que hubo 4 embarcaciones que Europa sabía en qué punto estaban y se estaba denunciando desde el minuto 1 en el que aparecieron y no fueron a buscarlos. No solo eso, sino que a una de ellas se la devolvió a Libia, otra vez al infierno. Entonces, cuidado, estamos quitando el foco y no estamos pensando que están pasando muchas más cosas también. También lo que comentábamos el otro día de los mal llamados campos de refugiados, que yo siempre digo que son vertederos de seres humanos. Están habiendo casos de coronavirus allí, hay que pensar que allí no tienen agua corriente, eso va a ser una escabechina. Hemos dejado durante años a personas abandonadas a su suerte en esos campos. Europa no se ha hecho cargo. No tienen asistencia sanitaria, los niños están sin escolarizar, no hay agua, como te digo, y entra apenas la comida y el abrigo. Entonces, cuidado con la Europa solidaria que vendemos, porque de solidaria de momento hemos demostrado que mucho no. Solidaria con los nuestros. Sí, sí.
Entonces me choca mucho porque los niños son los que reaccionan enseguida y los adultos es como que nos cuesta más eso, desviar el foco y dejar de mirarnos el ombligo. Y es terrible, o sea, yo no digo que no sea terrible lo que está sucediendo aquí. Y 2020, o sea, ¿cómo es posible que no se haya podido atajar y no haya medios para atajar lo que está sucediendo? Y sobre todo, no solo eso, cuando hubo recortes sanitarios, ¿cuánta gente salió a quejarse de los recortes? Entonces, ojo, y espero que ahora salga mucha más gente cuando todo esto pase. Y tanto que saldremos. Yo espero, con antorchas casi. No puede ser. ¿Cómo ahora Open Arms, evidentemente la parte de misión supongo que está parada? ¿Cómo estáis actuando en mar? Hablo. ¿Cómo estáis actuando, teletrabajando? ¿Estáis haciendo algunas campañas? Estamos teletrabajando varios y otros colaborando en una campaña con el Hospital Germans Trias. Entonces, los barcos actualmente están, el Open estaba en varadero porque estaba en reparaciones y tal, y tuvo que quedarse ahí parado. De hecho, no habían llegado las piezas que tenían que llegar, y Astral había bajado hacia Canarias y está parado también en el puerto porque las embarcaciones de recreo, Astral es una embarcación de recreo, no tienen permiso para salir, con lo cual están parados los dos barcos. Es lo que te decía antes, en el mar sigue habiendo personas en peligro y no hay apenas embarcaciones allí para socorrerlos. No solo eso, sino que está siendo todavía más difícil el trabajo, y Europa está mirando para otro lado. Si ya era terrible la situación antes, imaginaros cómo es la situación ahora, y la gente no va a dejar de salir. Está clarísimo. Si tú estás huyendo, nosotros no dejaríamos de salir. Si tienes agua, nosotros saldríamos los primeros. Los primeros. Entonces, si mira cómo ha sucedido el pánico que ha habido aquí con la pandemia, ¿no? Y nos ponemos en otros puntos. Sí. Aquí además hemos empezado a hacer acopio de eso, de cosas estúpidas, tipo papel higiénico, que esto es una cosa que me inquieta y todavía no la entiendo. Nadie la entiende. Imaginaros si tuviéramos que huir de una guerra, o sea, es que, por favor, dejemos de mirarnos el ombligo. Que sí que es una escabechina lo que está sucediendo aquí, y es terrible, y están trabajando sin parar los sanitarios, y toda mi admiración a toda esa gente que está trabajando en emergencias, pero empecemos que aprovechemos esto para tener perspectiva también cómo lo están viviendo pues otras comunidades y otros pueblos, claro. Y aprendamos una vez a abrir un poco pues fronteras y corazones y mentes, por favor. Absolutamente, y hacer una autorreflexión de cómo nos portamos nosotros, cómo nos portamos con el de al lado. Sí. Dejemos de mirarnos el ombligo, es el momento de actuar de forma comunitaria y de trabajar entre todos para que haya un cambio. Es el momento de cargarse todos esos discursos del odio que han estado calando tanto, y siguen, porque sigue el bombardeo. Sí. En vez de aportar, el discurso es destruir al de al lado. Entonces yo espero que haya un cambio muy grande. Ya te digo, con lo del proyecto educativo, yo estoy muy contenta, y mis compañeros de educación también, porque hemos visto un cambio. Entonces, si los niños son capaces de hacer ese cambio, los adultos deberíamos también dar ejemplo y empezar a hacer cosas. Que al final es, bueno, el cuento que colgaste hoy. Sí. Pues es que somos un solo mundo. Entonces, sí. Dejemos de levantar barreras y empecemos a tender puentes. Porque solo así va a haber un cambio real. Nos lo hemos cargado absolutamente todo. Sí. El planeta está respirando desde hace unos días. Deberíamos también hacer una autorreflexión con ese tema. ¿Qué hemos hecho para llegar a este punto? Y aprender de nuevo. Absolutamente. Sí. Y volver a la educación en valores. Pero los adultos estoy hablando, no ya hablo de los niños. Sí. Los adultos, o sea, volvamos para atrás. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y si tenemos que ir más para atrás y pensar nuestros padres, ¿de dónde venían? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Y nuestros abuelos. Porque la memoria histórica parece que está en pausa muchas veces. Sí. Y la gente se le olvida. Sí, alguien Vaya chapa que estoy dando. No, para nada. Sí, ya te lo dije el otro día, que yo encantada de hablar contigo.
Si alguien que nos está escuchando quiere colaborar de alguna manera con la organización, por ejemplo, ahora, después, ¿de qué manera lo puede hacer? Bueno, puede colaborar de varias maneras. Puede colaborar siguiéndonos en redes y denunciando lo que va sucediendo. Puede colaborar de manera voluntaria, como pueda. Nos escribe a voluntarios@openarts.es, está en la página web. Puede colaborar económicamente. Como os he dicho antes, somos una organización muy pequeñita, aunque hagamos mucho ruido. Y vivimos principalmente con un 90% de donaciones privadas, que es de la gente que ha creído en el proyecto y entonces pone eso para el proyecto. El 10% son ayuntamientos chiquititos o el Ayuntamiento de Barcelona, que sí que se ha involucrado y nos ha ayudado. Y sobre todo a los que son padres, yo les diría que la manera de ayudar es educando a sus hijos. No, y tanto. Ser padre es un trabajo y ahora muchos lo están viendo estos días encerrados en casa. Están haciendo un curso intensivo, pero de verdad. Han vuelto a ser papás y mamás full time. Entonces, acordémonos de eso. A los niños hay que educarlos desde que nacen. Tú no puedes tener hijos y luego soltarlos en la escuela y que te los eduquen. No, la educación en valores empieza en casa. Luego te forman en la escuela, pero empecemos por la casa. Y bueno, no sé, esas son las maneras de ayudarnos, apoyarnos. Y lo que te digo, que somos muy chiquititos, hacemos mucho ruido, pero al final somos los mismos, los que vamos de misión, los que hacemos los paquetes de merchandising y los que respondemos a todos los emails. Entonces, si tardamos en contestar, lo siento por la parte que nos toca, pero es que somos muy pocos. Yo creo que todo el mundo, y si no ahora queda claro, pero si no todo el mundo seguro que lo puede comprender perfectamente. Ojalá. Y para ir acabando, si tuvieras un mensaje, que ya lo has ido dando un poquito durante el live, pero si tuvieras que dar un mensaje y que la gente del mundo te escuchara, ¿qué responsabilidad? ¿Cuál sería? Bueno, ¿cuál sería tu aportación? Tengo muchos mensajes. Con uno, mi aportación. Bueno, pues lo que he dicho antes, que pensemos que hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros. Y sobre todo lo que digo en el cuento este que colgasteis, que somos un solo mundo, que tendamos puentes, que la vida tiene o debería ser bonita para todos y todas, vengamos de donde vengamos, y que ayuden al de al lado, que en vez de ir por la calle mirando siempre la tableta o el teléfono móvil, que a lo mejor se paren a observar al de al lado. Yo creo que esto la gente lo está haciendo ahora, porque en la era en la que estamos más conectados tecnológicamente es cuando más desconectados estamos como seres humanos. Entonces, volvamos un poco para atrás al instinto animal y empecemos a observar al de al lado. Esa parte también la hablamos en las charlas. El instinto de conservación, que es algo innato en las especies, y es las especies cuando ven el peligro huyen. Somos animalitos de dos patas, nos tenemos que observar, tenemos un montón de señales de calma que hemos ido perdiendo por el camino, porque nos empezamos a mirar en un momento el ombligo y ya no hemos mirado a nadie más alrededor. O sea que abramos el campo de visión y miremos al de al lado. Lo deberíamos cuidar también. Y nada, ya está, ese es mi mensaje. No, ya está guay. Muy bien, muy bien. Pues nada, Ángeles, que ha sido un placer y que ya haremos otro. Hombre, y tanto. Hay mucha chicha aquí para hablar. Hombre, si hay chicha. Hay mucho tema que podemos hacer varios. Sí. Pues muchísimas gracias por invitarnos y por contar con nosotras en esto, y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis, y ojalá hubiera más organizaciones así, que de hecho ahora hay varias pequeñitas pero no se les da bombo, y gracias a las organizaciones pequeñas, y ya no hablo solo de aquí sino de todas esas organizaciones que están trabajando en los mal llamados campos de refugiados, que se lo han currado un montón, que están trabajando sin apenas personal, sin apenas medios, y se la están jugando.
a toda esa gente que hace algo por cambiar el mundo, muchísimas gracias, porque yo creo que entre todas y todos podemos hacer un cambio. O sea que nada, os mando un beso enorme a todos y que nada, que estéis muy bien, que esto ya se acaba, que hoy ya es un día menos. Esto ya no nos queda nada. Esto ya está. Ojalá. Al menos que haya la actitud. Si no, pensar que es eso, que estamos en casa, que estamos cómodos, que tenemos comida, que tenemos una camita. Entonces, dejemos de quejarnos, que esto ya se acaba y somos unos privilegiados y estamos todo el tiempo hablando desde una situación de privilegio sin pensar eso, que los de al lado no están igual. Entonces, eso, abramos el campo de visión y pa'lante, que de esta salimos. Hecho. Muchísimas gracias.